y fueron felices después. Parte 7. El acogedor Stern. Peony aún seguía lamentándose por las duras palabras que le había dicho a Rich. Era cierto que su corazón estaba herido, pero jamás quiso que ambos tuvieran una ruptura de ese modo. Sin embargo, mientras ella seguía maldiciéndose por ser tan impulsiva, un mensaje mágico llegó hasta ella en la posada donde se resguardaba su brigada de la lluvia. El mensaje era de Mary, el cual era muy breve y claro. Rich y los demás estaban en camino a verla. ¡Oh, por Dios! ¿De verdad vendrá? La emoción recorrió su cuerpo instantáneamente, anticipándose un poco, y cuando la puerta sonó y ella corrió a abrirla emocionada creyendo que se trataba de su amado duque, la decepción tiñó su cara cuando se dio cuenta que al otro lado solo estaba Devon. ¿Y qué hacía Devon allí? Devon no era más que un leal sirviente de la corte imperial que estaba allí para asegurarse que la delegación de Garten llegara sano y salvo a su destino. Así es, en pocas palabras, era un guardaespaldas que no se dejaba llevar por sentimentalismos. Así que tras notar una peculiar paloma mensajera tocando la ventana de Su Alteza la Princesa, decidió ir a ver de qué se trataba y tras escuchar la explicación de Peony de que Rich estaba en camino y el deseo de ella de que la ayudara, el hombre suspiró e indicó que lamentablemente él debía seguir las órdenes que le habían sido encomendadas y nada ni nadie, ni siquiera la princesa de Garten, podrían hacerle cambiar de opinión. Peony, que normalmente no era partícipe de la violencia, creyó que a veces tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿verdad? Así que no lo pensó mucho y cuando el rotundo Devon se distrajo, ella tomó su espada y lo amenazó con esta. Levante sus manos y haga lo que le digo, o si no... Ay, pero ¿cómo podría amenazar a un pobre viejito destartalado? ¡Qué horrible! No quiero lastimarlo, señor Devon. Por favor, al menos solo enséñeme a montar a caballo. No le diré a nadie que me ayudó. Solo quiero hablar con el duque una vez más. Devon, que veía cómo se le escurrían los mocos a Peony, se vio en una encrucijada entre su compasión y su deber. ¿Qué debería hacer? Recuerde, mi señora, a cualquier indicio de peligro nos estaremos regresando, y no hay lágrimas que me hagan cambiar de opinión. Y así, una obstinada princesa y un nada sentimental guardaespaldas se escabulleron en una noche lluviosa en busca del canalla de corazón no tan frío. Sin embargo, las cosas no mejoraron a partir de allí. Finalmente, ambos estaban por reencontrarse, pero algo en el ambiente no se sentía normal. Todo estaba demasiado calmo, y fue justo en ese instante que Mary se giró y vio a Peony a la distancia haciéndoles una mueca de silencio. Lo siguiente que supieron fue que Devon gritaba a lo lejos y pronto se vieron atacados por un grupo de bandidos. Pero dado que estos se habían sabido esconder muy bien, era muy obvio que no eran bandidos ordinarios. Devon, por su parte, echó a andar a su caballo al darse cuenta que todo se trataba de una emboscada, pero sus intentos de escapar con la princesa fuera del peligro se vieron interrumpidos cuando de pronto sintió un tirón de su cuello y su cuerpo cayó duramente contra el suelo. Al notar esto, Rich corrió detrás al ver el peligro que corría Peony. Sin embargo, mientras sus caballeros cubrían su espalda de las máscaras negras que lo rodeaban, ninguno se percató que más allá, un hombre enmascarado lo tenía en la mira, pero a su vez, este mismo no se dio cuenta que Mary estaba detrás y lo noquearía. Andy y ella se habían escondido en la cabaña cercana en busca de algunas armas para poder ayudar a los demás, pero mientras planeaban lo que tendrían que hacer a partir de allí, el hombre que creyeron inconsciente se había levantado de pronto y había apuñalado a Andy justo en el corazón. Mientras tanto, en otro lugar, Peony parpadeó confundida y tardíamente dándose cuenta de que había rodado cuesta abajo del caballo. Su frágil cuerpo hizo el intento de moverse, pero ninguna de sus extremidades se movió. Mirando hacia todos lados, se dio cuenta de la figura magullada de Rich que parecía estar herido de gravedad. Frente a él, un hombre enmascarado con su enorme espada seguía golpeándolo pese a su estado y jactándose de su ineludible victoria. Debo admitir que el secuestro a la realeza casi me cuesta la mitad de mi organización, pero mírate, solo bastó un dardo venenoso para doblegarte, así que supongo que la pérdida valió la pena, sobre todo cuando obtenga mi recompensa. ¿Cuánto crees que me dé el emperador por un brazo tuyo? Y hablando de él, me pregunto si ya descubrió quién está detrás de este cruel complot. Aunque siendo sincero, espero que aún no lo haga.
Aún debo de saldar cuentas con esa maldita bruja. Vaya, y hablando de la reina de Roma, concluyó su absurda cháchara al ver cómo entre las sombras la figura mojada de Meloda aparecía. ¿Te atreves a mostrar tu mentirosa cara frente a mí? Más vale que sea para pagarme lo que me debes o de lo contrario. Voy a disfrutar oírte suplicar para que te mate en cuanto termine con este imbécil. Amenazaba el tipo, pero a pesar de sus violentas palabras, Meloda ni siquiera pestañeó ante ello, y fue entonces que un crujido se oyó seguido de un disparo silencioso. Lo siguiente que Rich escuchó fue que el cuerpo de su captor caía pesadamente contra el suelo inerte y los pasos de Meloda se acercaron hasta él. Pero, ¿qué hacía ella allí? Meloda, que pudo adivinar sus pensamientos, sonrió cínicamente y como si tuviera todo el tiempo del mundo, empezó su propia historia. Te ves bastante confundido, Rich de Stern. Debes de estar preguntándote cómo llegué aquí y por qué estoy haciendo todo esto, ¿verdad? Verás, la carta que tu dulce princesa recibió en realidad era un rastreador, y la razón por la que estoy aquí es para hacerte recordar y sientas todo lo que un día me quitaste. Todo lo que tenías que hacer era quedarte en el exilio. Yo estaba dispuesta a olvidarlo todo, pero te atreviste a venir aquí. ¿Y pretendes ser feliz? No. Solo muere, maldita sea. Meloda estaba poseída por una enloquecida furia que Rich no comprendía, y mientras él luchaba y se agitaba violentamente por recuperar el control de su cuerpo para liberarse de la fuerza asfixiante que apretaba su cuello, lentamente sintió cómo todo iba oscureciéndose. Pero entonces, aquella fuerza se desvaneció en un instante y lo siguiente que supo era que Meloda caía hacia un lado. Sus pupilas se aclararon y cuando parpadeó, Peony estaba justo allí suplicando por que volviera en sí. Mi señor, por favor, no te mueras, di algo. Hipaba ella. Los labios de Rich se abrieron apenas y un susurro inteligible brotó de ellos. Te extrañé, había dicho él. Pero aquel dulce momento no duró demasiado cuando Meloda nuevamente se abalanzó sobre ellos pretendiendo terminar con su venganza de una vez por todas. Sin embargo, en un movimiento rápido y a pesar del veneno incapacitando su sistema, Rich había paralizado a Meloda y estaba dispuesto a terminar con todo este juego retorcido. No obstante, a pocos metros, un pequeño dije brilló sobre el fango y la lluvia. Dentro de este había una foto, la foto de un hombre que Rich reconoció. Jonas Newman, un antiguo subordinado y una víctima de su locura. Tras la coronación de Mikael, la lucha de facciones había continuado. Los Delois habían decidido seguir apoyando a la corona, pero hubo familias como los Newman que decidieron apoyar la facción de Rich, y como el hijo mayor de una de ellas, a Jonas le arrebataron su título de caballero. La guerra entre ambos bandos se volvió más agresiva, y los tristes amantes solo podían continuar viéndose a escondidas impotentes de no tener el poder suficiente para darle fin a todo esto. Hasta que un día, Jonas dio por terminada su relación con una dolorosa carta, una en la que explicaba que ya no podía soportar seguir con su relación imposible y que había decidido casarse con una señorita de otra familia. Deprimida y con el corazón roto, Meloda acató las órdenes de su padre, quien se había dado cuenta de su romance clandestino, y se mudó a una villa lejana donde nadie pudiera sospechar de ello. Pero mientras ella tomaba aquel tiempo para recuperarse y sanar sus heridas, el momento que más temía por fin estalló. La rebelión de Rich había comenzado y su amado Jonas se había enlistado sirviendo a los intereses de su familia. Y cuando por fin la tormenta acabó y la calma llegó, Meloda regresó al lugar habitual de sus reuniones con Jonas. Pero en lugar de encontrar paz, nuevamente las heridas del pasado se abrieron y sangraron más que nunca. Jonas, que conocía perfectamente a su amada, había dejado enterrada una carta en la que explicaba la razón por la que había puesto punto final a su relación. El collar adjunto era una promesa de que él volvería junto a ella algún día. Una promesa que nunca se cumplió. Con tu pequeña conspiración, quizás pensaste que solo estarías derrotando a un grupo de villanos sin nombre que amenazaba a la corona. Pero mi Jonas te sirvió hasta el final con la esperanza de que algún día trajeras paz a este reino. Él murió
Lo enterraron y lo olvidaron, como si solo fuera otra de las innumerables víctimas de aquel conflicto. Y tú ahora quieres hablar de amor, paz y restauración. Es ridículo. Tú solo mereces ser castigado. Jonas murió por tu causa. ¿Cómo te atreves a seguir viviendo y pretender ser feliz? ¿Por qué tienes que volver a desgarrar mi corazón? Nada de esto hubiera pasado si tú nunca hubieras nacido. Por un momento, el lugar se cubrió por el silencio y las gruesas gotas de lluvia que caían sobre ellos. Pero pronto este mismo se vio roto por las palabras de Peony, que había escuchado todo atentamente. Tanto Rich como Jonas e incluso tú hicieron lo mejor que pudieron para proteger a la gente que amaban. Pero si continúas por este camino de venganza y destrucción, también acabarás muerta. Y estoy segura de que no es lo que Jonas hubiera querido. Por favor, Meluda, abandona este camino de autodestrucción. Poco después, Rich y Peony finalmente habían logrado convencer a Meluda a que dejara el pasado atrás. Sin embargo, conforme iban avanzando, el cuerpo de Peony fue debilitándose más y más. Lo último de sus fuerzas abandonaba lentamente su cuerpo y al final, Peony tuvo que ceder al llamado de su yo original. Su alma aturdida miró con inquietud la furia de la verdadera Peony, y aunque sabía que ella se lo había advertido anteriormente, ¿por qué todo tenía que terminar de esta manera? ¿Creíste que todo saldría como tú querías? Desobedeciste la única cosa que te advertí que no hicieras. Lo único que tenías que hacer era vivir tu vida felizmente como yo lo hacía con mi familia, y ahora deberás pagar un alto precio. Tu alma será reemplazada. Y yo mientes, interrumpió ella. Yo pude ver fragmentos de tu memoria, cuando solías ser tú, antes de que tu cuerpo se recuperara. Tú, si de verdad hubieras querido quedarte en Garten, hubieras podido mostrarte ante mí mucho antes, pero no lo hiciste. ¿Por qué decidiste quedarte a ver sin decir nada hasta ahora? Los ojos de la Peony original se abrieron de golpe al escuchar la cruda verdad. Antes de que esta nueva alma tomara su vida, su familia y ella jamás se habían visto tan felices como en esos momentos. Esa felicidad era desconocida, y entonces un sentimiento de envidia se enraizó dentro de ella. ¿Por qué debía ser ella, la verdadera Peony, estar encerrada en este mundo? Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la voz de Rich llamó su atención. Afuera, él trataba desesperadamente de hacerla reaccionar al notar que sus latidos se habían vuelto lentos y su respiración pausada. El dolor en su rostro era casi palpable e hizo retorcer su propia alma. Al notar eso, la verdadera Peony volvió a preguntar entonces: si te concedo otra oportunidad, ¿vivirías como yo lo hubiera querido? Pero la respuesta sincera de ella fue penosamente contundente. Lo que más he amado de venir a este mundo no fue el hecho de que me convirtiera en una princesa. Para mí, los recuerdos que he formado con Rich son más valiosos e intensos que todo lo que hice antes de conocerlo. Así que, si no puedo volver a verlo, prefiero ser reemplazada por otra alma. Lo siento, no puedo mentirte. No podría vivir la vida que tú deseas, porque yo... La Peony original sonrió de una manera significativa y suspiró. Hasta el final. Esta obstinada alma había elegido a aquel duque. Pues bien, este sería el final entonces. Y solo así, su alma fue desvaneciéndose como polvo de estrellas. Mientras tanto, en el mundo real, los ojos de todos estaban apocados en la triste escena. Rich había intentado reanimar a Peony, pero su débil corazón simplemente había dejado de latir. El anillo que había querido entregarle como muestra de su amor se insertó en su delgado dedo, pero Peony siguió sin reaccionar. Su sonrisa brillante nunca se reveló ante él como otras veces. Su dulce voz no acarició sus oídos. ¿Podía existir un dolor más grande que perder lo que más amabas? Era posible que su culpa se volviera mucho más pesada aún. Y cuando creyó que nunca más podría volver a ver el cielo azul de su mirada, cuando creyó que su melódica voz dejaría de ser escuchada,
cuando el dolor se volvió mucho más grande e insoportable que escapó de sus ojos en oleadas de agua salada. Un imperceptible susurro, un brote de vida apenas. Su débil voz había fluido como una dulce brisa. ¿Era posible? Y cuando miró hacia su pálido rostro, allí estaban de nuevo esos bonitos ojos azules mirándolo de regreso. ¿Creías que te dejaría de nuevo? Eso nunca va a pasar. Ahora estamos juntos. Una sensación de alivio llenó su atormentado corazón. Sus brazos se enredaron automáticamente como si aún no pudiera creer que ella estaba aún con vida. Apretándola contra sí, Rich besó sus mejillas y la envolvió en un abrazo crepitante para luego jurar que nunca más nada ni nadie los volvería a separar. Había sido toda una escena melodramática digna de un protagonista masculino, ciertamente, hasta que notó que había muchos ojos sobre ellos siendo testigos de este aspecto muy oculto en él. ¿Quién diría que el gran duque del frío Stern poseía dichas pasiones escondidas, eh? De cualquier modo, la tragedia no tocó la puerta y Peony estaba de vuelta. Sin embargo, ¿cómo había sucedido esto? Bueno, pues resultó que la Peony original en realidad solo había puesto a prueba el alma de la nueva Peony, solo para poder determinar si era digna de quedarse con su cuerpo y con su vida. Sí, era verdad que al principio ella había sentido mucha envidia, pero conforme fue conociéndola más y más, y al ver lo feliz que su familia era, pensó que solo alguien que era capaz de ir hasta el extremo por amor era digno de confianza. Estaba segura que ella cuidaría muy bien a sus hermanos y a su padre. Además, su madre la estaría esperando. Y sí, y solo así la Peony original abandonó este mundo del todo, deseándole un feliz por siempre con el amor de su vida. Así que ese fue el final feliz. No del todo. Tras el rescate de Peony, todos volvieron al castillo para sanar sus heridas. Sin embargo, aún existían muchos problemas sin resolver. Eventualmente, la fatiga por fin tumbó a Rich, quien había colapsado, y Peony había tomado la difícil decisión de regresar a Garten con la finalidad de persuadir a su padre para que volviera a aprobar sus nuevos votos y compromiso con Rich. Y claro, no hacía falta mencionar por todo el escándalo que el gran duque hizo cuando se enteró que su princesa había regresado a Garten mientras él estaba inconsciente. Sin embargo, 2 meses ya habían pasado desde entonces, y Rich seguía esperando ansiosamente el retorno de su princesa, quien curiosamente se había mantenido en silencio durante todo ese tiempo, el mismo tiempo en el que él había tenido un comportamiento más raro de lo habitual. Sí, como quejarse de que la carne que le servían estaba más dura como una bota, cuando en realidad él solo estaba intentando cortarla con una cuchara, o como ponerse la ropa al revés, e incluso salir del baño tal cual Dios lo trajo al mundo. En pocas palabras, se le había aflojado un tornillo, o solo era la reacción natural de un hombre con un corazón acongojado. Y así pasó el tiempo hasta que un día, una carroza blanca y su delegación llegó al frío Stern. Sin embargo, la bienvenida en esta ocasión fue totalmente calurosa y ansiosamente esperada. Así que sí, las cosas iban de maravilla. Y no solo eso, tras la llegada de la princesa de Garten, se celebró un grandioso festín en la que estarían participando todos aquellos que hicieron posible que esta reunión entre el gran duque y la princesa se lograra. Pero además de eso, Peony también tenía muy buenas noticias consigo. Su eterna enfermedad crónica por fin había sido superada, lo que significaba que ya no pasaría sus días enferma ni mucho menos padeciendo las indolencias del frío norte. Por otro lado, la casa imperial había estado trabajando duro tratando de restablecer el honor de Rich, y eso había conseguido que Stern dejara de ser un lugar para exiliados y extendiera sus relaciones con otras regiones. Por otro lado, el riguroso Devon había decidido darse de baja como caballero imperial y se había retirado a una vida más campechana en el frío Stern, un lugar bastante peculiar para hacerlo, pero de algún modo el buen Devon había encontrado de Stern un lugar adecuado para vivir. Pero él no había sido el único que había tomado ciertas decisiones. Andy ahora había sido promovido a secretario del ducado. ¿Quién diría que un parco muchacho tendría habilidades para gestionar un castillo? Y además, existía cierta historia con Mary aún sin resolver. Así que como pueden ver, las cosas en Stern habían cambiado, y mucho.
No obstante, el mal humor de Rich parecía seguir arraigado en él, pero detrás de todo ese mal humor existía un motivo bastante fundamental. Tras no ver a Peony por 2 meses, su corazón ya estaba tan retorcido por la preocupación y la ansiedad que cuando por fin pudo verla, nada de eso importó. Pero lejos de tener una oportunidad a solas con ella, todo el mundo había acaparado su atención a excepción de él. Todo ese tiempo él la había extrañado como un loco, y ella lo había hecho. Dándose cuenta de su pequeño error, Peony sonrió al notar lo celoso que había estado aquel canalla de corazón obstinado. Pero sabiendo muy bien cuál era la receta para doblegar su mal humor, ella se acercó hasta él y besó su mejilla prometiéndole que a partir de ese momento, ella era toda suya. Peony, que había dicho sus palabras de forma totalmente inocente, jamás vio venir el siguiente movimiento de su prometido. El pequeño calor que entró por sus venas ardió como una hoguera y finalmente, después de tantos días de sequía, Rich decidió calmar su sed y sucumbió a la oleada de deseo. Abrazando a Peony con todas sus fuerzas, la besó como si quisiera devorarla. Ella, que intentaba responder con torpeza, pronto sintió el tacto duro de su mano escalar por su espalda hasta subir a los montículos de su pecho. Sin embargo, como si el hechizo de pronto se hubiera roto, Rich se detuvo abruptamente y se arrodilló ante ella rogándole que no lo tocara, tratando de calmarse. Su respiración fangosa y excitada carcomía la quietud de esa fría noche. Pero por primera vez, Peony había logrado ver a Rich en un estado tan nervioso, e incluso puede que este fuera la primera vez que él le decía por favor. De cualquier modo, no existían prisas para acelerar las cosas y aún tenían muchas otras de las que hablar. Pero mientras tanto, Peony sonrió jurando que atesoraría su primer beso como un recuerdo muy precioso. Hoy, 2 corazones habían ardido en esta noche helada, pero Stern jamás se sintió más cálido como ahora. Después de aquellos días turbios, muchos seguramente se preguntaron ¿y qué pasó con Meloda? ¿Verdad? Bueno, pues después del secuestro y el segundo atentado que provocó, Meloda fue sentenciada a muerte. O al menos eso había sido el veredicto oficial. Sin embargo, Mikael y Estia sentían que debían mantenerla con vida para descubrir la verdad oculta y los cabos sueltos de la guerra civil. Se dijo que ella no protestó y comenzó a ayudar a la Casa Imperial de manera discreta. Asimismo, la paz parecía finalmente asentarse, pero los remordimientos de Rich aún eran adversos. Muchas veces cuando miraba a Peony y la tranquilidad que los rodeaba en esos días, no podía evitar preguntarse si de verdad él merecía toda esa felicidad. Desde un principio sus acciones ya habían sido condenadas. Incluso hubo días en los que aún se sentía como un monstruo por haber tenido deseos perversos. Y aunque al final él mismo había torcido su espada contra su madre y sus compinches, eso no cambiaba el hecho de que gracias a él, mucha gente sufrió. ¿Realmente merecía ser feliz? La respuesta a su pregunta llegó clara y concluyente. Como un cielo despejado y limpio, Peony lo miró de regreso y le sonrió como solo ella sabía hacerlo. Las tragedias podían volver a ocurrir en cualquier momento, pero ahora ellos dos estaban juntos y podían sobrellevarlo. Eso es lo que hacía una pareja que se ama después de todo, ¿no? Y solo entonces, reconociendo que ya no estaba solo, y con su corazón ardiendo igual que el fuego de la chimenea, Rich preguntó: Peony de Garten, ¿te casarías conmigo?